Buenas amigos, soy Quasi y esto es un tutorial para la web simple4d.net. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial en el que nos vamos a introducir un poquito en las expresiones. Es simplemente porque nuestro amigo Mario nos ha pedido que a ver cómo podíamos hacer pues una animación, más bien para un cartel, un texto, un vídeo, este mimo fuese arrastrándolo. Para ello, como podemos ver, lo único que tendríamos que hacer sería una cuerda o una línea que llegase hasta nuestro vídeo y este fuese estirado por el mimo. Para ello, lo más fácil es hacer un seguimiento de las manos y según coloquemos el cartel, según se va avanzando, pues va sacando ese cartel o esas letras o ese sólido o lo que queramos. El único problema que el mimo, al mover las manos, las mueve para arriba y para abajo. Nosotros, si tuviésemos el cartel apoyado en el suelo, va a quedar un poco irreal. Vamos a bajar esto un poquito para que lo veáis todo. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos el cartel en el suelo y él fuese arrastrando con la cuerda, quedaría bastante irreal que el cartel se moviese para arriba y para abajo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es separar las coordenadas de X y de Y, para que así X siga el ritmo que marca el mimo y en cambio en Y siga en su altura. La forma más fácil de esto, pues con Mocha mismamente, porque si nosotros cogiésemos la paleta de rastreador y pusiésemos seguir movimiento, el problema que tendríamos sería que cuando llegase a finalizar se pararía por aquí y cuando llegase por la zona del final se pararía antes, porque no tiene puntos de rastreo, no tiene dónde calcular. En cambio Mocha lo que nos permite es hasta que salga del final, igual que aquí hasta que sale del principio. Para que me entendáis bien, vamos a hacerlo ya con Mocha y empezamos. Nos ponemos, seleccionamos la capa, vamos a la pestaña de animación, seguir con Mocha. Aquí nos pregunta el nombre del proyecto, dónde está el vídeo, el nombre del vídeo, los frames por segundo, el aspecto de ratio es HD 1920 x 1080, cuadros 1, así que le damos a OK, nos dice si queremos sobreescribir, le decimos que sí. Simplemente con clicar en la línea de tiempo vamos a ver el vídeo. Así que nada, aquí mismo que tenemos ya las manos, seleccionamos nuestra herramienta de Clear Spline y vamos a hacer un círculo alrededor de las manos. Para cerrar, simplemente botón derecho, pulsamos y se cierra. Vemos que está más o menos en el centro y con eso nos vale. Simplemente ya vamos a quitar escala, rotación y shift para dejarnos solo traslación, que lo que nos importa simplemente son las coordenadas de X e Y. Así que le vamos a dar para traquear. Esto sería un frame hacia adelante y esto que empiece todo. Como podemos ver, lo hace bastante rápido. Y nada, cuando lleguemos al final, pues nos volveremos a nuestra línea de tiempo hacia detrás y daremos que lo haga hacia detrás. De aquí lo único es que vamos a crear luego en After Effects un objeto nulo que llamaremos manos para saber dónde tenemos recogido esto y exportaremos los datos. Y con Mocha habremos acabado. Y como podéis ver, muy rápido, sencillito y demás. No nos vamos a enrollar mucho en colocar justo que el círculo sea en el centro de las manos, tal, porque luego si quisiésemos modificarlo y demás, porque en algún punto del vídeo se nota mucho el traqueo, se nota la cuerda que se ha quedado un poco corta o la línea un poco corta o demás, siempre podríamos poner unos keyframes, colocar un poco la línea o la cuerda que vayamos a poner y ya está. Y
modelarlo para que vaya en su sitio y ya está. Queda un poquito para que salga todavía. Tarda bastante simplemente porque son 30 frames por segundo. Como podemos ver, trabaja bastante bien. Sigue estando más o menos en el centro de las manos. El centro del círculo sigue estando en la punta de la mano, que es donde va a ir nuestro punto de la cuerda, nuestro principio de la cuerda, o línea, o soga, o lo que queráis. Luego veremos qué tipo de líneas, sogas, cuerdas o cadenas podemos poner y cómo podremos arreglar. Este vídeo me lo ha dicho Mario, que si podía hacer el tutorial y bueno, así entraba también un poquito a explicar un poco las funciones de las expresiones y trabajar un poquito con ellas, que creo que ya teníamos que irnos adentrando en ello y jugar un poquito con ellas. Como os comentaba, por ejemplo, si esto lo hiciésemos en After Effects, nosotros tendríamos aquí nuestro aspa, nuestro cuadro de seguimiento, en el que calcula los píxeles, y luego nuestro cuadro de búsqueda. Cuando este cuadro llegase aquí a la cara, pararía de hacer el seguimiento. Entonces siempre se nos quedaría desde unos 10-15 píxeles hasta el final sin tener nada de animación. Por ejemplo, en este caso, Mocha va a seguir actuando un poquito hasta que llegue al último punto de seguimiento en el que no tenga más datos, como podéis ver, y ahí nos saltará el error. Nos dirá ahí ya se pierde, ya no tiene datos que buscar. Así que cortamos ya. Nos vamos a ir, como hemos dicho, más o menos al final, y vamos a darle ahora hacia detrás. Como tiene otra vez todo colocado, le damos hacia detrás. Va a seguir el movimiento. Si nos salta el error, nada, dar a OK, continuar y ya está. El error es producido porque no tiene información en la que continuar. Si esto pasa, no os preocupéis porque todos los puntos que haya traqueado y todo lo que haya hecho estarán ahí guardados y no habrá que volver a repetir o por qué me sale este error o tengo que poner otro punto de seguimiento. No, porque como se mueve, lo único que hay aquí, entonces no os interesa. A ver si ahora lo da el error y así lo apreciamos todos. ¿Ves? Nos ha dicho que hay error, que ya no tiene más puntos de seguimiento. No pasa nada. Nosotros ya tenemos nuestro principio, nuestro final. No tenemos por qué preocuparnos. Ya tenemos la traslación puesta, pues exportar tracking. Copiamos al portapapeles y con Mocha hemos terminado. Decir si grabar. Aseguraros vosotros de grabar para tenerlo. Y ya estamos otra vez en After Effects. Vamos a dar a nuevo objeto nulo. A este objeto nulo, Enter, para cambiar el nombre le vamos a llamar manos. Y a este vamos a ir editar y pegar. Como podéis ver, ya tenemos ahí nuestros puntos de seguimiento. Nos aseguramos que nuestro objeto nulo esté más o menos en las manos. Como podéis ver, sigue bastante bien las manos. Así que ya lo tenemos. A ver, problema de aquí, como os he dicho, si nosotros estamos tirando de una cuerda y está apoyado en el suelo, por ejemplo, nuestro objeto no podría ir haciendo baches, o al menos que no tuviésemos aquí el suelo bacheado. Entonces lo que tenemos que hacer es que a nuestro objeto, texto, vídeo, sólido, lo que sea, no haya esos movimientos en el eje Y. Para ello, pues vamos a crear primero un texto sencillito, rápido, y así no lo observamos. Texto
botón derecho, nuevo texto. En el texto vamos a escribir Simply 4D, por supuesto, y le vamos a aplicar un efecto, perspectiva, sombra paralela, para que se vea un poquito más cuco, como suelen decir. Nada, ya tenemos nuestro texto. Por ejemplo, lo que os decía, si nosotros ahora simplemente lo emparentásemos con las manos, nuestro texto se mueve para arriba y para abajo y queda bastante irreal. Por ejemplo, si nosotros lo pusiéramos en el suelo, no quedaría nada bien. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser separar esas coordenadas. Quitamos nuestro emparentamiento con la capa manos y lo que vamos a hacer va a ser sacar la posición en manos, porque es donde tenemos nuestros puntos. Y vamos a coger aquí y le vamos a poner dos efectos más, simplemente para controlar las expresiones y tener todo al gusto. Que vamos a coger control de expresión, un deslizador. A este deslizador, tecla X, tecla Enter, perdón, cambiamos el nombre y le vamos a llamar X. Volvemos a ir al efecto, control de deslizador y le vamos a llamar a este Y. Este es simplemente, estos dos controladores que hemos puesto aquí son simplemente para luego poder colocar el texto exactamente donde queremos, a una separación en tantos píxeles, lo que vayamos a poner aquí, de nuestras manos, para tener un mayor control. Otra cosa, tenemos aquí el punto de anclaje, que lo voy a abrir ahora, señalamos la capa texto, A, y donde pongamos el punto de anclaje va a ser donde unamos nuestras manos con el cartel. Si nosotros tenemos un sólido, irá nuestra raya o nuestra cuerda o nuestra línea, irá desde las manos, desde el punto este que hemos seleccionado antes, donde hemos estado con el Mocha, hasta donde en nuestro vídeo y demás será el centro, donde esté nuestro punto de anclaje. Así que si queréis luego cambiar que la cuerda esté en el punto de la I o tal, lo que tenéis que hacer es que nuestro punto de anclaje se encuentre ahí. Yo voy a cambiar el punto de anclaje a la S, pero en la parte de arriba, simplemente moviendo los valores lo colocamos. Por ejemplo, ahí me gusta. Ahora cambio la capa, simplemente. Entonces ahora, ya teniendo el punto de anclaje ahí, nuestra línea, nuestra cuerda y demás, irá desde las manos hasta este punto de anclaje. Luego cambiando nuestro sólido, poniéndolo en la posición, pues se verá o por delante o por detrás. Eso ya según el gusto. Como íbamos diciendo, aquí hemos sacado la posición. En Simply vamos a sacar la posición y empezamos un poco con las expresiones. Así que al relojito, clicamos, se nos abre el cuadro, abrimos para que veáis todo lo que escribimos y como hemos dicho, nos interesa la X de las manos y la Y la que tenga nuestro texto colocado. Así que lo primero, la coordenada X es igual a la posición de las manos, ¿vale? Esto significa X es igual en esta composición la capa manos, la coordenada de, perdón, las propiedades de transformación en posición. Pero tenemos que decirle, abrimos corchete, que solo queremos la coordenada 0, que es la X, coordenada 1 sería la Y y coordenada 2 Z, en caso de que tuviésemos las capas 3D. Ahora, como ya hemos terminado esa frase, tenemos que añadirle un punto y coma.
Damos al Enter y ahora explicamos la I. La I va a ser igual. En esta composición vamos a seleccionar donde coloquemos el texto. Sería punto y coma. Y ahora ya solo nos quedaría, vamos a darle Enter, decir que tenemos X, Y. Vale, con esto la expresión estaría terminada. Pero ¿qué pasa? Que hemos querido poner aquí dos deslizadores. ¿Para qué? Para controlar la posición de este cartel simplemente con controladores, no tener que estar animándolo con la mano así y demás. Así que lo que vamos a hacer va a ser en la X poner más y cogemos y nos lo ponemos a deslizador. Ya lo tenemos ahí. Y aquí en la I añadimos el más y nuestra I. Cerramos y ya lo tenemos. Vamos a hacerlo. Como podéis ver, ahora nuestro texto sí que sigue al muñeco, o al mimo, mejor dicho, perdonad. Y en cambio en el eje Y no se va. Como hemos dicho, hemos creado dos deslizadores. ¿Para qué? Para esto. Para separar todo lo que queramos nuestras letras de una forma en la que sepamos qué valores le estamos dando. Ahora ya sabemos que siempre va a permanecer desde el punto de las manos hasta aquí separado esto. Muy bien. Ya tenemos que el mimo está estirando del cartel. ¿Qué nos falta? La cuerda o la línea. Para esto vamos a crear, vamos a cerrar esto, vamos a sacar solo posición y posición. Para esto lo primero vamos a crear un nuevo sólido. Nos da igual, lo creamos al tamaño de la composición, el color nos da igual, vamos a aceptar. A este nuevo sólido le vamos a crear un efecto. Tenemos aquí dos efectos que tienen principio y final. Entonces, si tienen principio y final, les podemos conectar a las manos y al texto y lo tendríamos resuelto. Dos de los que tenemos es uno add, por ejemplo. Vamos a aumentar la duración para que sea desde el inicio y el final. Y ahora lo único que tenemos que decir es que el inicio sea en las manos y el final sea el texto. Así que ¿cómo lo hacemos? Pues otra vez con expresiones. Tenemos el punto de inicio, al, clicamos en el relojito, nos salen las expresiones y le decimos que esta expresión vaya con la posición de las manos. Clicamos fuera y ya tenemos nuestro punto en las manos. Y ahora el final, vamos a hacer lo mismo, al relojito, salen las expresiones, le vamos a decir que con la posición del texto. Clicamos fuera y ya lo tenemos. Como podéis ver, ya estarían unidos. ¿Que no nos gusta que se vea ahí en la letra? Como os he dicho antes, bajamos el sólido verde por debajo de nuestro texto. Uy, he movido. Control Z, deshacemos. Ya lo tenemos. Si os dais cuenta, sigue todo el rato y está arrastrando el texto. Ahora hacemos un preview, si queréis. Pero bueno, quería explicaros más cosillas, así que vamos a dejarlo aquí.
Por ejemplo, esto pues tiene un suavizado, tiene un tiempo y tiene una duración. Dependiendo de la duración, pues puede cerrar hacia un lado, hacia el otro. Podemos controlarlo. Con el tiempo controlamos hacia dónde sale o hacia dónde termina. Ponemos en 50 para que se vea todo. Entonces nosotros, por ejemplo, podía llegar al final del vídeo y ahí desaparecer, cerrarlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se ha ido? Cuando hemos traqueado se nos han ido los puntos. Estos últimos puntos los podíamos desaparecer o quitar o lo que fuese. O ya cuando salga el mimo, por ejemplo, ahí que ya sale, hacerle con keyframe que desaparezca y se vaya el mimo y nosotros quitar, desactivar nuestra expresión para que se quede la capa ahí y ya se quedaría la capa. Más, hemos dicho que tenemos otro efecto, por ejemplo, que también tiene inicio y final. Tiene 2 puntos y este es, vamos a señalar la capa, lo vamos a dejar así, 50, para que se vea bien. Lo vamos a desactivar y vamos a aplicar otro efecto. General, relámpago avanzado. Como podéis ver, tiene otros 2 puntos, uno de inicio y otro de final. Pues este, por ejemplo, le podemos decir que sea de tachado o doble tachado, bueno, tachado mismamente. Y tenemos aquí los 2 puntos. Pues nada, al relojito, clicamos, se nos abre. Pues aquí vamos a decirle que sea otra vez en la posición de las manos, el inicio. Y dirección, clicamos fuera, perdonad, ya se queda ahí marcado. Al, clicamos otra vez, se nos abre y vamos a texto y a la posición. Clicamos fuera otra vez y listo. Ya tenemos los dos conectados otra vez por un rayo. No me gusta mucho. Vamos a quitar todo, las turbulencias. 0,2. Ramificación casi quitarlo. Y de decadencia bastante bien. Ya tendríamos que estira con otra cosa. Más. Aquí, por ejemplo, problema de este efecto, pues que no tiene principio y final para poder ir quitándolo. ¿Qué podemos hacer? Solución, facilita. Creamos un nuevo sólido. Vamos a crear capa, nuevo, sólido, que sea crear el tamaño de la composición. Vamos a aceptar. Lo ponemos encima del verde y le vamos a añadir aquí en los modos de fusión alfa. Nosotros, si esta capa la movemos, pues solo tenemos que ir animando y se quitaría. Podríamos hacer así y se quita. Podemos al revés, que es muy vasto el corte, pues simplemente vamos a ponerlo ahí para que veáis. Seleccionamos la capa, elegimos por ejemplo el elipse, le damos doble clic y se nos hace una elipse en la capa, la máscara. Pues abrimos y abrimos el calado. Ya como podéis ver, el calado es algo más suave.
en la máscara. Entonces ya todavía podríamos intentar expandir un poquito menos para que sea así. Con esta capa funcionaríamos el quitar o el poner el rayo. Más soluciones. Si por poder aquí After Effects da un montón de ellas. Vamos a desactivar esta, suprimimos y en el alfa tenemos que decir sin máscara. Vale, no nos han gustado ninguno de los dos efectos, por el color, porque son muy reales y demás. Yo quiero unirlo con un sólido, o quiero unirlo con una imagen de una cuerda o con una cadena. Pues nada, vamos a ir al proyecto. He bajado aquí unas cadenitas, vamos a ver. Tengo aquí una soga o una cadena. Bueno, sí, en el caso es lo mismo. Tenemos una soga y una cadena. Vamos a poner la soga mismamente. Vamos a quitar lo que es el sólido verde, que era nuestro efecto. Como podéis ver, es una soga simplemente. Está agrandada para que cubra toda la imagen y demás. Pues nada, tenemos que hacer que tenga nuestros dos puntos. Que siga otra vez nuestro punto de las manos. Voy a quitar mejor el sólido para que no moleste y lo podamos hacer bien. Tengamos otra vez nuestro punto en las manos y nuestro punto en las letras. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ir a soga y lo primero, nuestro anchor point va a tener que estar en el principio o en el final, para que así al escalar esto, al irse hacia adelante o al irse hacia detrás, siempre tenga una distancia. Porque nosotros podemos animar este texto para que vaya, como hemos dicho, saltando o pueda, aparte de que lo arrastre, pues que se suba para arriba de un salto, ya como queramos. Pues esto va a tener que irse escalando dependiendo del gusto. Así que, como va a tener que escalarse, nuestro anchor point lo tenemos que poner en un lado. ¿Que sabemos exactamente lo que mide y lo ponemos con la mano? Perfecto. ¿Que no? Pues abrimos expresiones. Vamos a dar a la tecla A para abrir el relojito, al relojito, y vamos a poner, abrimos corchete, 0, el alto, que es hey, partido por 2, y cerramos nuestro corchete. Le damos fuera. Voy a señalar la capa. Veis que nuestro anchor point ha ido justo al principio. Estáis viendo, ¿no? Pues ya tendríamos un punto hecho. Segundo punto. Tenemos que poner nuestro anchor point en las manos. Así que vamos, señalamos la capa, posición. Vamos a seleccionar y vamos a dar al relojito y ponemos la posición de nuestras manos. Clicamos fuera. Ya tenemos nuestra cuerda en las manos del mimo. Más. Ahora viene ya lo complicado y lo más entrevesado de las expresiones, pero creo que lo vamos a entender perfectamente y no simplemente también deciros que todas estas expresiones, lo que escribamos, lo vamos a poner en el tutorial para que lo tengáis, simplemente copiar y pegar. Yo lo tengo aquí en el blog de notas ya preparado. Así que, como hemos dicho, el anchor point o punto de anclaje, la posición, cuando A significa la primera capa, que en este caso son manos, y cuando B es la segunda capa, que en este caso hemos puesto un texto y se llamará Simple 4D. Si pusiéramos un vídeo o pones un cartel o lo que sea, pues simplemente cambiar el nombre. En este caso, A, estamos hablando manos,
B, Simply 4D. Yo ya lo tengo aquí preparado y esto va a ser lo que ponga en el tutorial para que lo copiéis si no queréis escribir o si no lo entendéis mucho las expresiones. Así que, como hemos dicho, la posición ya la teníamos. Vamos a ir ahora a la escala. Damos a la S para sacar la escala, al relojito, y para no complicarnos mucho y alargarlo, que ya llevamos un rato, vamos a copiarlo. Yo os voy a explicar lo que vamos a hacer y ya está. Copiar. Vamos a ir a la escala. Voy a agrandar para que se vea todo lo que ponemos. Y ponemos pegar. Muy bien. ¿Esto qué sería? Pues lo primero, hay unas variables. Dependiendo de la distancia, pues necesita una variable en X y otra en Y, para saber desde aquí hasta nuestro texto la diferencia que hay, la longitud. Entonces vamos a decir que A de esta composición, perdón, A es igual, en esta composición, a la capa A. En este caso borramos y ponemos manos, posición, coma, B es igual en esta composición la capa Simply 4D, transformación de posición, y L es igual a la longitud de A y B partido por el ancho. La longitud por 100 y el ancho 100 sería. Esto os lo explico. La escala está en 100%, como podéis ver, ¿vale? Pues nosotros le estamos diciendo que esta longitud sea la que hay de entre estos dos puntos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que una cosa es la longitud. Ahora bien, necesitaríamos la escala. Esta escala estamos dando el 100. ¿Qué va a pasar? Que se va a ver irreal porque esta longitud va a estar encogida, pero a lo largo, a lo ancho, no. De todas formas, bueno, ahora lo modificamos esto para que lo entendáis mejor y os guste. Clicamos fuera, ya está. Como podéis ver, esta longitud es la misma que hay desde este punto a este. Como os decía, la longitud sí está bien, pero el ancho no. Entonces, para cambiar esto, lo que vamos a hacer va a ser ir a soga, le vamos a dar otro efecto. En controles de expresión vamos a poner un deslizador, ¿vale? A ese deslizador le vamos a unir esto. Borramos ese 100 para que no tengáis problema y lo cogemos y le damos deslizador. Clicamos fuera. ¿Por qué ha desaparecido? Porque tenemos 0. Si nosotros ahora subimos, tenemos el ancho. Como no sabemos la distancia, pues no sabemos cómo gusta más. Pero ahora mismo, más real, será así una cuerda. Pues ya lo tenemos. Más. Ya solo nos queda que esté la rotación de un punto a otro. Así que vamos a dar a la soga. Sacamos las propiedades de rotación. Al relojito. Y voy a copiar la siguiente. Copiar. Y vamos a poner... Voy a abrirlo para que veáis todo. Vale. Ya lo tenemos aquí copiado. Lo primero, ¿qué necesitamos saber? Pues que A, las variables de esta composición, A no. Será manos. Coja la posición que tiene ahí. Y en B, en esta composición, la capa B, que no es la capa B, sino es la capa Simply 4D. Perdón, D con mayúscula. Si fijaros bien, porque ponerlo minúscula o mayúscula daría error. Coger la transformación de posición. Vale. R.
Los radianes es igual al arco tangente al cuadrado de B1 menos A1 menos B. Vale, esto es una función matemática. Esto tampoco interesa mucho, pero es simplemente que cuando hacemos el arco en el seno o el coseno nos sale la tangente, pues nos está diciendo pues el arco tangente y demás. Vale, pues nos daría un número. Ahora, ¿qué pasa? Que ese número hay que pasarlo de radianes a grados. Por eso ponemos aquí de radianes a grados R. Damos fuera. Como podéis ver, ya lo tenemos unido. Más. Pues nos vamos a la capa simple. ¿Qué pasaría si ahora nosotros, como teníamos aquí nuestros deslizadores, en I subimos? Pues que no pasa nada. Que tenemos nuestra cuerda enlazada. No pasa ni media. Igual que hemos puesto esta imagen, podemos poner un sólido o podemos poner lo que se os ocurra. El caso es que ya lo tenemos enlazado. La soga, hemos dicho que está por encima en Simply, lo vamos a bajar por abajo para que no se vea y ya lo tenéis. El mismo está arrastrando con una soga el cartel. Ya solo queda vuestra imaginación y poco más. En este caso, igual podíamos hacer un sólido y que desapareciese. También podemos hacerlo por expresiones. ¿Vale? Vamos a ver la capa soga. Vamos a ir a efectos. Tengo aquí deslizador, que era de la escala. Vamos a sacar la escala para leerlo y tengo deslizador. A este le vamos a llamar ancho para que no haya problemas. Ahora nos va a dar el error. No, porque estábamos abiertos. Ya tiene ancho y lo tiene trabajando. No hay problema. Si nosotros extendiésemos mucho, pues a lo mejor nos interesaba subir un poquito más el ancho. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, aquí, que se ve que nuestro seguimiento se ha quedado, vamos a juntarlo, un poquito separado. Pues no pasaría nada. Cuando vamos a la soga, sacamos la posición, podemos crear keyframes para acercarlo un poquito más. Perdonad, he movido el mimo. Damos a la soga, hemos creado el keyframe. Pues la podríamos... Podemos moverla un poquito para que así esté más centrado. Podemos crear más keyframe para que esté más abajo, más arriba, según lo que necesitemos. Vamos a desactivar este keyframe. A lo que íbamos. Ahora, ¿qué pasa? Que podemos vamos a hacer que desaparezca esta soga. Tenemos también expresiones para ello. Vamos a ajustar. Vamos a crear lo primero. Estamos en soga. Vamos a crear otro efecto. Control de expresión. Deslizador. Y otro efecto que va a ser el de transición de barrido lineal. Vale, este barrido lineal lo que nos hace es desaparecer. Hace un barrido, nunca mejor dicho, en el que desaparecen nuestras partes. Tenemos desde 90 grados, 0, como queremos que vaya el barrido. ¿Qué vamos a hacer? Pues en la finalización tengo aquí lo mismo, lo apunté. Tengo aquí todo lo que tenemos que poner. Así que nada, lo único en finalización vamos a dar al... Primero copio. Copiar. En nuestra finalización vamos a dar al relojito, se nos abre. Pegamos. Y damos fuera. Nos sale 0 porque está en 100. Perdón, nos sale 0 porque nuestro control de deslizador está en 100.
que no se me movía. Si lo ponemos en 100, tenemos forma de desaparecer, para que lo veáis mejor. Si lo bajamos a 0, desaparece desde las manos. Desaparece. ¿Qué pasa si yo lo pongo, por ejemplo, en -90? Que el barrido se va a hacer desde el otro lado. Entonces, si yo ahora giro a 0, es desde las letras. Esto pasaría lo mismo en el sólido y demás. Así que, simplemente con moverlo, si lo moviésemos así, desaparecería, por ejemplo, en este estado. Sesgado. ¿Lo veis ahí sesgado? Vamos a intentar que sea lo más... ahí. Por ejemplo, más sesgado ahí. Esto sería lo mismo. Con keyframe desaparecería. Y nada, ya solo nos quedaría poner un fondo y quitar este, pero bueno, para esto, para lo del croma en el green screen, pues tenemos otros tutoriales que dejaré aquí el enlace, así que ya sabéis, si queréis ir al tutorial, pinchar y lo veis. Y nada, espero os haya gustado, que le saquéis utilidad, que os vayáis metiendo un poquito con las expresiones, porque son realmente importantes y facilitan el trabajo. Como podéis ver, no necesitan mucho para mejorar un vídeo y darle utilidad, más bien, porque este vídeo, si no le hiciésemos nada, no nos valdría. Un saludo, espero que os haya gustado. Soy Quasi y nada, dar like si os gusta y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.